Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Existen los vórtices del tiempo? Bueno, resulta que según la NASA es posible que lo que antes considerábamos ciencia ficción sea una realidad. Resulta que en un reciente comunicado la Agencia Espacial Estadounidense ha comentado que va a enviar una sonda al espacio llamada MMS, es decir, Misión Multiescala Magnetosférica, y tiene como misión estudiar la existencia de portales de espacio y tiempo. Bueno, esto se ha sabido durante toda la historia, lo que pasa es que evidentemente pues no había un fundamento físico relacionado con los planetas que pudiese ser, bueno, pues estudiado por la ciencia. Y resulta que un investigador llamado Jack Scudder de la Universidad de Iowa ha descubierto lo que ha llamado los puntos magnéticos X, es decir, corredores o regiones de electrones de difusión en donde el campo magnético de la Tierra se conecta directamente con el campo magnético del Sol. Esto crearía un camino ininterrumpido que va desde nuestro planeta hasta la atmósfera del Sol, que está ni más ni menos que a 93 millones de kilómetros de distancia. Bueno, según Scudder, resulta que las observaciones realizadas por la misión Themis de la NASA, tanto las naves espaciales mandadas a la magnetosfera como las sondas Cluster mandadas por Europa, sugieren que estos portales magnéticos, atención, se abrirían decenas de veces al día. Y esto, por supuesto, pues es una auténtica revolución porque estaría pues dando fundamento a la gran cantidad de anomalías que se presentan en el mundo y de las cuales hoy vamos a estudiar 4 casos. Bueno, la mayoría de estos portales son pequeños y tienen además una corta duración, pero resulta que a nivel teórico podrían existir grandes portales que se sostendrían en el tiempo. Bueno, las toneladas, por supuesto, de partículas de alta energía que pasarían a través de estas aberturas sería totalmente colosal y de hecho podrían llegar a ser los causantes del calentamiento de la atmósfera superior de la Tierra, además de las tormentas geomagnéticas, y sería una buena explicación para parte del fenómeno de las auroras boreales. Bueno, esto es realmente increíble, pero es que ya a finales de 1991 la sonda espacial Mars Polar Orbiter, de hecho Mars Polar Lander, que me equivoco, resulta que habría descubierto ya más puntos magnéticos X en Marte que en la propia atmósfera de la Tierra, con lo cual en Marte también se podrían dar anomalías temporales como las que se están experimentando aquí en la Tierra. Bueno, esto es la punta del iceberg, porque por ejemplo vamos a hablar del primer caso, que es de un hombre llamado Nicola en abril del año 2004 en Gran Bretaña, que desde luego merece toda nuestra atención. Dice este hombre, su testimonio así dice: esto tan extraño que me pasó ocurrió el 15 de marzo del año 2004. Terminé de trabajar a las 4 de la tarde y estaba esperando en un lado de la calle en el semáforo para cruzar. Siempre tardaba mucho aquel semáforo y aquel día no era diferente. Miré para la izquierda y vi que los coches venían a la velocidad de siempre cuando de repente, simultáneamente, todos se ralentizaron a la vez. a la vez. No era como si estuviesen todos deteniéndose, ralentizando su marcha, no, era como si el tiempo corriese mucho más lento en un lado de la carretera que en otro. Miré a la derecha y el tráfico estaba pasando a la velocidad normal. Miré a la izquierda y todo se movía a cámara lenta. Entonces todos los coches al unísono se pusieron en marcha en modo normal y me tuve que sentar de la impresión que me dio aquello, de lo que acababa de ver, perdiendo incluso 3 turnos de semáforo para pasar, preguntándome qué demonios había pasado. Bueno, este es el testimonio del bueno de Nicola, que desde luego podría haber sido testigo de uno de estos vórtices espaciotemporales que se habrían creado pues prácticamente en su calle y habrían afectado solo a un intervalo de la realidad. Además, en una cosa pues muy, bueno, pues realmente muy rápida, ¿no? Vamos con el siguiente caso. Dice, es una mujer llamada Daisy y esto le ocurre en septiembre del año 2005. Atención al caso y atención a las declaraciones. Dice:
Antes de mi extraño encuentro, era una auténtica escéptica del todo lo que se suele llamar paranormal. Pero mi amigo Rick era todo lo que llamaríamos como un creyente en todas estas cosas, pero yo no me creía nada. Todo comenzó cuando Rick y yo fuimos a casa de un amigo en septiembre del año 2005. Estábamos viajando en la vieja furgoneta de Rick, a la cual, por cierto, él adoraba, y el viaje fue bien durante los primeros 15 minutos. De repente, el motor del camión se nos paró y nos quedamos tirados en medio de la carretera totalmente a oscuras. Tratamos de hacer arrancar el motor, pero no iba y aquello fue todo en vano. Entonces salimos a echar un vistazo al capó del coche para ver qué era, pero nada parecía funcionar. No teníamos móvil, así que decidimos dejar la furgoneta allí ante aquel infortunio y caminar hacia el pueblo más cercano, que se encontraba a unas 2 millas, es decir, unos 3,83 kilómetros. Bueno, queríamos encontrar una cabina para llamar desde allí. Caminamos y caminamos lo que nos parecieron horas y horas y no conseguimos ver aquel pueblo. Tendría que estar allí, pero no estaba. Bueno, justo cuando estábamos empezando a desesperarnos y a agobiarnos por no encontrar el pueblo que debería haber estado allí y ya deberíamos haberlo encontrado, bien, pues resulta que vimos una luz en lo alto de una de las cuestas del camino. Era una inmensa luz brillante y bueno, pues se veía refulgente, es decir, bueno, pues prácticamente destelleaba en lo alto de aquel cambio de rasante en la carretera. Corrimos hacia allá y nos quedamos absolutamente anonadados ante lo que vimos, ante lo que nos encontramos. Sobre la colina, Rick y yo vimos lo que solo podría ser descrito como una ciudad futurista con luces saliendo de miles de ventanas en torres y edificios metálicos gigantescos. En el medio de aquella ciudad futurista había un edificio circular metálico con forma de domo. Me quedé allí viendo aquel espectáculo totalmente asombrada hasta que Rick me tocó el brazo y me señaló el cielo. Yo me quedé mirando al cielo y resulta que pude observar cómo había centenares de artefactos voladores. Uno de ellos empezó a dirigirse hacia nosotros a una velocidad impresionante y Rick y yo nos asustamos muchísimo, tanto que nos dimos la vuelta y corrimos en dirección contraria a aquella inmensa ciudad y aquel artefacto que venía hacia nosotros y que, bueno, pues nosotros no volvimos realmente a mirar para atrás y corrimos hacia el camión. Sentí en aquel camino de vuelta que algo o alguien nos estaba mirando, pero no volví a mirar para atrás. Cuando volvimos al vehículo, arrancó sin dificultad y Rick y yo nos fuimos como alma que lleva al diablo sin hablar absolutamente nada en todo el camino de vuelta. Nunca jamás volvimos allí y nunca jamás volvimos a comentar nada de lo que nos pasó hasta este momento en el que les estoy escribiendo a ustedes. Bueno, este es un testimonio que es de la señorita la señorita Daisy en septiembre del año 2005 y que podría deberse a un vórtice espaciotemporal en el que quizá aquella mujer en Estados Unidos pudo ver una ciudad del futuro. Quizá aquel vórtice le estaba señalando una ciudad del año 2500, podemos imaginarnos. Bueno, vamos a otro caso histórico, año 1935, Sir Victor Goddard en Gran Bretaña. Vamos a ver, este señor, Sir Victor Goddard, era comandante de la Real Fuerza Aérea Británica y tuvo una extrañísima experiencia en su avión biplano Hawker Hart. Resulta que Goddard se encontraba pilotando a su avión y yendo desde Edimburgo, Escocia, hasta Andover, en Inglaterra. Y entonces decidió coger la ruta en la que volaba sobre un aeropuerto, una especie de aeródromo abandonado en la localidad de Drem. Aquello no estaba muy lejos de Edimburgo y dijo, bueno, pues yo voy a pasar por aquí y pues paso, me gusta sobrevolar cosas curiosas y tal, pues voy a pasar por aquí, ¿no? Bueno, aquel sitio estaba abandonado, cubierto de vegetación, con las puertas de los hangares medio destruidas, pues prácticamente con el pastos de vacas entre restos de aviones y bueno, pues en las pistas donde había antes, donde se hacían los despegues, pues no era más que pues prácticamente un camino de cabras, podemos decir, ¿no? Bueno, Goddard estaba a punto de pasar por el aeródromo para seguir su vuelo hacia Andover cuando de repente entró en una tormenta
rarísima que se presentó delante de él, se formó delante de él. Y además decía que había una cosa rara porque en la parte superior de las alas de su avión comenzó a haber como una especie de iluminación entre amarillo y marrón que no supo describir, pero que desde luego no había visto en toda su vida. Aquello le dejó totalmente boquiabierto. Bueno, de repente su avión empezó a desestabilizarse, empezó a caer en espiral y entonces aquel hombre empezó a pensar en lo peor, en su inminente caída y en su inminente muerte. Pero de repente su avión se consiguió estabilizar y llegó un momento en el que parece que salió de la tormenta y en vez de encontrarse con el tiempo nublado que había tenido anteriormente, de repente se encontró con un amanecer impresionante, pero lo más raro de todo fue que se encontró que el aeródromo de abajo, que estaba sobrevolando, estaba perfectamente pintado, todos los cristales estaban nuevos, había aviones, de hecho había 3 aviones que él reconocía como biplanos, pero había un monoplano que él no había visto nunca en su vida. Bueno, parece que todo estaba en perfecto estado de conservación y lo raro fue que empezó a ver también a los mecánicos y los mecánicos llevaban un mono azul y él decía, qué raro, si yo esto esto nosotros no vestimos así. Además de eso vio que los biplanos y el monoplano estaban pintados de color amarillo. Bueno, también se dio cuenta de que estuvo bajando pues la altura y volando muy bajo por todo aquel aeródromo y nadie parecía advertir su presencia. Eso también le pareció extraño, ¿no? Entonces aquel hombre volvió a coger altura, volvió a meterse en una extrañísima tormenta con los mismos colores y volvió a salir a donde era su tiempo normal, podríamos decir, con una nubosidad pues bastante importante, ¿no? Claro, este hombre llegó, aterrizó en su destino y contó su historia y bueno, pues prácticamente nadie le creyó, pero resulta que 4 años después el ejército británico hizo que todos los mecánicos de las fuerzas aéreas vistiesen un mono azul y todos los aviones los pintaron de amarillo. Es decir, es posible que Goddard hubiese pasado a un tiempo 4 años, 4 años por encima de la fecha en la que había salido con su avioneta. Bueno, pues ahí estaría otro de esos vórtices del tiempo que está estudiando la NASA y que habrían, sin ninguna duda, pues cambiado la vida y la percepción de la vida de aquel hombre. Bueno, vamos con el último caso. Es el doctor Raúl Ríos Centén, que le comenta al autor Scott Corrales un caso de una paciente de 30 años con un caso severo de hemiplegia, es decir, una parálisis total de una parte de su cuerpo, la pobre mujer. Bueno, las declaraciones de aquella paciente eran rarísimas, porque decía que había estado en los alrededores de un lugar llamado Marcahuasi, en un famoso bosque con construcciones de piedra a 35 millas al este de Lima, en Perú, y en un momento dado de la noche salió a explorar con algunos de sus amigos y de repente pues en una de las chozas de piedra se quedó un poco rezagada y de hecho empezó a escuchar una especie de notas musicales y dijo, bueno, pero ¿y esto qué es? ¿Quién hay aquí? Resulta que aquella chavala, aquella mujer de 30 años, empezó a acercarse allí y observó que había luz, de hecho, en estas cuevas que, por supuesto, estaban totalmente abandonadas y donde estaba prohibido pasar. Y de repente vio que, de hecho, había gente allí dentro, como bailando además con atuendos del siglo XVII, y aquello lo podía ver perfectamente. Llegó un momento en el que la curiosidad, pues, le invadió a aquella mujer y dijo, necesito ir para allá, necesito ir a verlo y bueno, pues resulta que fue a pasar al interior cuando de repente ya había pasado medio cuerpo suyo y entonces una de sus amigas la cogió y la metió para adentro y la dijo que se fuera, ¿no? Uno de los detalles más curiosos es que cuando ella se iba acercando cada vez más y más hacia aquella puerta de piedra, pues ella iba sintiendo más y más frío, pero tenía una atracción total, ¿no? Resulta que comentaba aquel médico, el doctor Raúl Ríos Centén, que la parte del cuerpo que quedó paralizada para siempre para aquella mujer fue la parte que entró en aquella cueva. Bueno, pues ahí está el testimonio de estos impresionantes vórtices que podrían hacernos pensar
en que nuestra realidad es deformable y que quizá con una fuerza magnética suficiente, quizá viniendo del Sol o quizá viniendo de otro tipo de artilugios o artefactos, Tesla tenía mucho que decir al respecto, podríamos llegar a viajar en el tiempo, a ver otros momentos de la historia, a lo mejor durante poco rato o quizá durante mucho rato, ¿no? Y quizá además esto tenga pues lo que podríamos llamar consecuencias en los seres físicos, es decir, sería algo empírico y comprobable. Bueno, pues aquí les dejo este programa especial que desde luego me ha gustado muchísimo hacer. Tengo muchos más casos, si os gusta, pues nada, pues puedo hacer muchos más casos porque desde luego tengo muchísimos testimonios de este tipo, de viajes en el tiempo. Y nada, pues espero que os haya gustado mucho el vídeo programa y os espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós. Una sonda al espacio llamada MMS, es decir, Misión Multiescala Magnetosférica, y tiene como misión estudiar la existencia de portales de espacio y tiempo. Bueno, esto se ha sabido durante toda la historia, lo que pasa es que evidentemente pues no había un fundamento físico relacionado con los planetas que pudiese ser, bueno, pues estudiado por la ciencia. Y resulta que un investigador llamado Jack Scudder de la Universidad de Iowa ha descubierto lo que ha llamado los puntos magnéticos X, es decir, corredores o regiones de electrones de difusión en donde el campo magnético de la Tierra se conecta directamente con el campo magnético. Como las ondas clúster mandadas por Europa sugieren que estos portales magnéticos, atención, se abrirían decenas de veces al día. Y esto, por supuesto, pues es una auténtica revolución porque estaría pues dando fundamento a la gran cantidad de anomalías que se presentan en el mundo y de las cuales hoy vamos a estudiar 4 casos. Bueno, la mayoría de estos... Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Existen los vórtices del tiempo? Bueno, resulta que según la NASA es posible que lo que antes considerábamos ciencia ficción sea una realidad. Resulta que en un reciente comunicado la Agencia Espacial Estadounidense ha comentado que va a enviar un magnético del Sol. Esto crearía un camino ininterrumpido que va desde nuestro planeta hasta la atmósfera del Sol, que está ni más ni menos que a 93 millones de kilómetros de distancia. Bueno, según Scudder, resulta que las observaciones realizadas por la misión Themis de la NASA, tanto las naves espaciales mandadas a la magnetosfera